países donde, o sea, nosotros somos dentro de los que más muertos han reportado, mucho por nuestra idiosincrasia, o sea, nuestra forma, y por los índices altos de diabetes, de hipertensión, o sea, muchas cosas. A mí una vez me hablaron un domingo en la mañana, como a las 7 de la mañana, doctor, se nos perdió el preservativo. ¿Cómo que se les perdió? No. Y entonces, pues a ir a ver a la paciente, ya llegó al consultorio, le pongo un espejo y ahí estaba el preservativo escondido. Las pacientes que tienen cáncer, hasta el 99% de las pacientes tienen el antecedente de infección por virus de papiloma. O sea, es muy alto la infección como asociada al cáncer. Él es el doctor Alfonso Valdés Domínguez. Estudió medicina en la Facultad de Medicina del UNAM y tiene una especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital Dr. Manuel Gea González. Se ha desempeñado como profesor titular del curso de alta especialidad en medicina de cirugía laparoscópica en la UNAM. Mi nombre es Pablo Elías y soy el encargado de platicar con los mejores médicos de Policlínica, el hospital de especialidades médicas con más de 15 años cuidando de tu salud. Recuerda que estamos ubicados en Jalapa, Veracruz, Tuxpan, Veracruz y Teciutlán, Puebla. Consulta nuestras redes sociales para mayor información. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Hablando de Salud con Policlínica. Estamos con el doctor Alfonso Valdés Domínguez, médico ginecólogo. Muchas gracias, Pablo. Mucho gusto. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias a Dios. Aquí trabajando un rato. Sí, qué bueno, doctor. Doctor, qué mejor usted que se pueda presentar, que nos cuente un poquito qué es lo que hace, cuál es su área de especialidad. Perfecto, muchas gracias. Mira, bueno, yo soy médico, soy ginecobstetra, y bueno, la especialidad de ginecología y obstetricia es la que se encarga principalmente de todos los cuidados de la mujer desde que nace hasta que muere, ¿no? Y la obstetricia en especial o en particular es la que se encarga de todo lo que va en relación al embarazo, desde que la mujer se embaraza hasta los 40 días después, que es el puerperio, hasta ese lapso de tiempo. Y bueno, en el ínter está todos los cuidados que llevamos para la mujer embarazada, ¿no? Sí, súper bien, doctor. Me acuerdo que cuando lo conocí, le pregunté qué es esto de obstetricia, ¿verdad? Uh-huh. Y ya usted me aclaró un poquito. Bien, y aparte, dentro de todo esto, bueno, somos cirujanos y ocupamos muchas técnicas de alguna forma que nos van ayudando a que nuestros procedimientos sean más efectivos, menos invasivos, menos dolorosos, y precisamente la endoscopía aplicada a la ginecología, que es la cirugía laparoscópica o de mínima invasión, pues es muy útil en nuestra especialidad. Nosotros, por ejemplo, ocupamos para hacer pues toda la gran gama de cirugías que hay en ginecología, pues la cirugía laparoscópica como técnica. Podemos hacer desde una histerectomía, quitar un mioma, quitar un quiste. Sí, lo que platicábamos hace rato. Exactamente, lo que podríamos de alguna forma visualizar, ¿no? Ok, sí, doctor. Y además tenemos otra herramienta más, que es precisamente a través de la vagina poder entrar con un lente al útero y hacemos lo que es la histeroscopía. Y la histeroscopía precisamente es eso, es con un lente meternos y poder ver la cavidad uterina por dentro, y podemos ayudar en muchos sentidos a la mujer que no se ha podido embarazar, la mujer que trae sangrados, en fin. Súper. Eso, doctor, ahorita lo vamos a ir tocando más adelante con más detalle porque está súper interesante. Sí, claro. Y yo creo que muchas mujeres que nos escuchen se van a identificar mucho con todo lo que platiquemos. Antes, doctor, y como siempre empezamos acá, me gustaría que nos contara un poquito sobre su experiencia, sobre cómo fue que empezó a estudiar medicina, por qué sus padres son doctores también. Toda la historia. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué se interesó de ya se fue hace mucho tiempo, pero sí. Mira, bueno, mi padre, psicólogo. Y él hizo pues 2 maestrías, una en psicología clínica y en otra psicología industrial. Y se dedicaba mucho a la capacitación. Él, bueno, ya los dos ya fallecieron, pero él en especial
pues como que con mucho entusiasmo, mucho amor hacia la medicina. De hecho, empezó a estudiar medicina y yo creo que eso me lo fue pegando. O sea, sí estudió medicina. Él estudió 2 veces medicina. Él tuvo una historia muy interesante. Entró a medicina, terminó el primer año, salió de ese primer año, luego renunció, hizo ahí una especie de marchas y demás, se fue a estudiar actuaría, terminó actuaría, de ahí se salió, se fue a estudiar economía, terminó un año y de ahí se fue a estudiar filosofía. Luego, después de eso, regresó a medicina. Total, terminó y pues estaba muy inconforme con las políticas que había en ese momento a nivel de los médicos. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando como de 1948, 50. En el año 50 mi abuelo se lo trae a un rancho a Veracruz, allá por Córdoba, y ahí se queda como 6 meses, 1 año, ya regresa y empieza a estudiar psicología. Pero bueno, esa es la historia de mi padre. Y entonces, bueno, estudia psicología, se va a estudiar a España, hace las 2 maestrías allá de psicología industrial y clínica, y luego regresa. Y yo creo que eso fue un poquito la forma de a mí como meterme ese amor hacia la medicina. Claro. Y bueno, dentro de mi familia, así como cercana, únicamente un tío, pero pues él era dermatólogo y era lo más cercano que yo tenía de la medicina. Después, bueno, entré a estudiar medicina. Yo sí, yo estudié en la Universidad Nacional y estuve ahí desde que entré, ahora sí que de alguna forma, pues como que siempre con la misma idea de ser médico, y desde que entré a los 2 meses que estaba yo estudiando anatomía, en los primeros grados, el médico que me daba anatomía, el titular del grupo, era ginecólogo. Y pues la primera experiencia fue, bueno, ¿quién quiere ir a acompañarme a una cesárea? Pues todos queríamos. Dice, bueno, el que salga mejor en el examen se va. Entonces ahí todos apurándonos. Sí. Y ya tuve la oportunidad de ir. Y sí, una experiencia muy emocionante. O sea, sí. Es algo apasionante la ginecología. Y realmente es eso, o sea, era la emoción de ir y ver el nacimiento de un ser humano. Y bueno, pues insisto, eso. Y aparte, por otro lado también, pues la figura del doctor, que era mi maestro, claro, sí. Pues yo lo veía en un carrazo de aquellos, que pues en aquellos entonces esos carros eran... ¿Cuál era en ese entonces? Estamos hablando de 1978, cuando yo entré a la facultad, y el carro que traía el doctor era un Caprice del año, dorado, que yo, este cuate ha de ganar muy bien, que después me convencí que no es para tanto, ¿no? Pero bueno, pero sí, impresionante el carro, ¿no? Es como traer ahorita era un carro muy bueno en aquel entonces, ¿no? Y a partir de ahí me empezó a gustar la ginecología y dije, no, yo voy a ser ginecólogo. Mi tío, el único tío que tenía, el dermatólogo, él me decía, no te metas a ginecología, no vas a poder vivir, le vas a perder el amor a la vida y 1000 cosas que me decía. ¿Por qué decía eso? Pues él decía que los chistes que hay de los ginecólogos, que bueno, que trabajamos donde otros están divirtiendo, mil tonteras así, que realmente no tienen mucho sentido, pero para él era, yo creo que importante, y como que decía, no te metas ahí, ¿no? No vas a poder dormir, te lo vas a pasar atendiendo partos, bebés. Sí, pues impredecible, ¿no? Y así es. Totalmente. Te he dicho, o sea, de alguna forma, algunas veces, hasta de fiestas de mi cumpleaños me han sacado para atender un parto, ¿no? Sí, un par de veces he tenido que ir a atender bebés por esa situación, ¿no? Pero me imagino que es algo muy satisfactorio y no me pesa. Es más, yo te puedo decir una cosa. Realmente, a lo largo de mi vida, no he trabajado como tal. He hecho mi trabajo, sí, claro, pero
lo disfruto, me encanta hacer lo que soy, me encanta ser médico y yo creo que eso también es parte de eso mismo. Debe ser muy bonito. Entonces, el primer parto fue en los primeros semestres. En los primeros semestres. Y ya después, pues ya va uno avanzando, va entrando a diferentes áreas de la medicina. Y bueno, pues ya me tocó entrar a un parto propiamente y atenderlo en la Gineco 4 cuando roté ahí, allá en la Ciudad de México. Ya en la especialidad, bueno, ya en la residencia. No, antes de en la carrera. En normal. La carrera, sin siquiera irme al internado propiamente o al servicio social, sino en la carrera de estudiante. 4 años. Le tocaron 4 años. Fueron 4 años de, digamos, los primeros 4 años de medicina y después el quinto fue internado y el sexto el servicio social. Pero bueno, dentro de ese tercer año, estaba yo en el tercer año llevando ginecología como materia y entonces nos hacían que tuviéramos guardias y entonces un día en la guardia estábamos ahí todos como espantados, como pollos mojados, a ver quién llegaba. Llegaron varias pacientes y en eso se organizó como a veces se organiza en la institución, pues está todas las salas de expulsión llenas, faltaba personal. Es que es lo más común. Y entonces, a ver, ¿quién quiere atender un parto? Pues yo. Y órale, pues mira, ponte los guantes, ya te los sabes poner, sí. Y órale, a recibir al bebé, ¿no? Y insisto, es algo muy emocionante, muy, muy agradable. Sí, debe ser. Debe ser, doctor. Y en la entrevista, bueno, en el episodio pasado le hice una pregunta al doctor y me gustaría hacérsela a usted. Sí. Porque, pues, o sea, los años de estudio son muchísimos. O sea, son 4 años de carrera normal, de licenciatura. Vendrían siendo 5. Son 5. Que en el quinto es el internado. Y luego en el sexto es el servicio social. Y después de eso, pues ya sales de médico general. Médico general, sí. Y bueno, pues ya hacerte de una especialidad te lleva, actualmente son 4 años. Cuando yo la hice, me tocó hacerla de 3 años. Bien. Y bueno, yo la hice en el Hospital Manuel G. González, que está en la Ciudad de México, en Tlalpan. Okay. Y bueno, ahí hice ginecología. Y tiempo después, ya trabajando, porque pues saliendo de ahí sale uno también sin mucha experiencia. Sí, totalmente. Empecé a trabajar en la Ciudad de México en salubridad, en el Hospital Nacional Homeopático y haciendo guardias en la Gineco 4 y mi consultorio en las tardes. Entonces andaba yo por toda la ciudad, corre, moviéndonos. Pues para ahora sí que persiguiendo los frijoles, ¿no? Sí. Porque pues ya me había casado, me casé en el segundo año de la especialidad, ya en el tercero yo ya tenía mi primera hija y así, ¿no? Sí, claro. Entonces, había que la vida sigue, la vida sigue. Y entonces había que talonearle duro, pues para ir consiguiendo este asunto. Y entonces, bueno, ya logramos, te digo, trabajaba yo en la mañana en salubridad, en el Nacional Homeopático, en el centro de la Ciudad de México. Regresaba, comía con la familia, me iba al consultorio, que ya lo había montado. ¿En México? En México. Y terminando el consultorio, los días jueves me iba yo de guardia, a las 8 de la noche entraba y salía el viernes a las 8 de la mañana y de ahí me salía corriendo al centro de la ciudad. La Gineco 4 está en el sur, en San Ángel, y hacía yo como media hora, 40 minutos en esos entonces. Sí. Y a darle todavía la jornada en la mañana, en salubridad, a veces a llegar a operar o atender partos, esto y lo otro. Luego salir, comer e irme al consultorio y ya acabamos, ¿no? Todavía a veces te hablaba algún paciente para algún trabajo de parto, una amenaza de aborto, qué sé yo, ¿no? Pero en fin, así es la vida del obstetra. Sí. Bueno, entonces, ¿y usted qué tan presionado vivió la carrera? O sea, sí se vive mucho. Como tal, la carrera sí hay, la UNAM. Sí hay un poco de estrés en el sentido que, bueno, pues tienes que estudiar mucho, tienes que leer mucho y además, bueno, pues es muy competitivo, ¿no? Sí. ¿Ahí con cuántos alumnos estaban? Mira, el asunto es que, bueno, en mi generación éramos
más o menos como unos 80 grupos. De esos 80 grupos repartidos en 2 horarios, como 40 en la mañana, 40 en la tarde. Y de esos, bueno, primero, para entrar a la facultad y quedarte en la facultad de medicina era un poco complicado. Presentabas un examen y de ese examen, bueno, ya te hacían selección según puntaje y calificaciones y demás, y ya podías quedar o en la facultad de medicina o en las otras escuelas, en Iztacalco, Iztacalco, Izazaga, en fin. Pero son de la UNAM. Son de la UNAM, también son facultades, pero no es lo mismo estar en la facultad de Ciudad Universitaria que estar en Iztacala, ¿no? Claro. Aunque también tienen sus programas especiales y demás. Nosotros, bueno, yo tuve ahí la oportunidad de llegar, pero haz de cuenta que pues me tocó primero estar en la tarde y ya salía yo en la noche, ¿no? Sí, todo el día. Y ese fue el primer semestre, y entonces pues irme cambiando hasta quedar en el grupo que yo quería, ¿no? Y entonces pues vas conociendo diferentes compañeros y demás. Pero sí es muy competitivo el ambiente. Y sí, los primeros semestres pasas en la facultad, estás ahí en anatomía, en fisiología, en histología. ¿Qué es histología? Histología es ver todos los tejidos y, pues bueno, hacer todo lo que son las preparaciones de los tejidos para verlos al microscopio. Okay. En fin, no es tanto la anatomía que hace un forense, por ejemplo, ¿no? Pero sí es los cortes para poder revisar, pues, no sé, las glándulas, el epitelio, cualquier cosa, ¿no? De alguna forma, pues te van enseñando a cómo hacer las tinciones, qué se debe de ver, cómo se ve una glándula, cómo se ve un epitelio, cómo se ve una glándula sudorípara, por ejemplo, en fin, etcétera, ¿no? Pero eso es histología, todo lo que son los tejidos. Luego la fisiología, que es todas las funciones del organismo. Y entonces ahí estábamos que con la ranita, y que el conejo, y los pescaditos, en fin, todo ese tipo de cosas que no nos agradaban mucho, la cuestión de pues el maltrato a veces a los animales, porque pues sí, lo tenías que sacrificar al conejito, ¿no? Pero bueno, lo hace uno. Y pero sí, a veces nos juntábamos varios para un solo animalito, ¿no? Pero bueno, eso es la fisiología. Pero por ejemplo habría también la embriología, y pues la embriología te vas a ver todo lo que es en relación a los embrioncitos, desde 2 células que se juntan hasta un ser que puede ser, pues básicamente embriología humana, que es la que llevábamos nosotros. Los veterinarios, por ejemplo, ven 7 especies, nosotros nomás vemos una. Sí. Los veterinarios, pues sí, tengo una hija que es veterinaria y me dice, pues, no sé de qué se quejan ustedes, y nosotros tenemos pues que a los equinos, que a los felinos, que a los canes, todos son diferentes. Dice, pero bueno, y te tienes que aprender las anatomías de cada uno de ellos. Sí, me imagino que sí, es totalmente. Y es otra cosa, ¿no? Otro mundo. Y acá, por ejemplo, cuando pasas por anatomía, por ejemplo, pues también desde la disección en el cadáver, y bueno, pues te tocaba un cadáver desde que entrabas. ¿Sí ven cadáveres? Sí, bueno, cuando yo estaba en aquellos tiempos, sí, y ahí veías al señor, venía cargando 2 cadáveres a lo largo del pasillo, ya llegaba y lo ponía en la plancha, y pues tú ahí hacer las disecciones. Y que, pues, ¿qué te tocó? Pues me tocó el antebrazo. Pues a ver, vamos a disecarlo. Y entonces, mira, estos son los nervios, estas son las venas. Y entonces aprender toda esa anatomía. Y luego, pues no, ahora me toca, pues no sé, el pecho, me toca el cuello, me toca abrir el cráneo, en fin. Entonces lo iban rotando. Lo íbamos todos rotando, y era un cadáver por equipo, y entonces éramos, haz de cuenta, en un cadáver estábamos, por decirlo algo, de alguna forma, estábamos 6 personas trabajando, cada quien en su área, ¿no? Sí, brazo, pierna, cuello, todo. El cadáver. Y sí, debe ser impactante. Es muy impactante, porque además, como están en aquel entonces, los metían en formol, en tinas de formol, la piel se pone acartonada y se pone color ocre. ¿Y qué tiempo llevaban ahí? Desafortunadamente,
Entonces muchos son personas que no reclama a nadie, que llegan al CEMEFO, nadie los reclama, los atropellaron, se murió en la calle y lo llevan para allá. Una vez a mí me tocó que llegó una señora a reconocer ahí a su familiar y además pues, se deforman mucho por el formol y todo este asunto. ¿Qué les pasa? Sí. Están como hinchaditos, acartonados, parece como de cartón, digamos, aunque todas las estructuras vienen siendo... Se conserva todo eso. Eso todo está conservado. Ahora, te voy a decir una cosa, ya ahorita, actualmente, ya pocas veces practican en el cadáver. Sí. Ya cada vez menos, ahora ya hay muchos, pues llamémosle esquemas, sino modelos, donde esos modelos pues traen, pues no es lo mismo una arteria y un nervio ahí que lo estás viendo, pues en el modelo, ¿no? Sí. Pero bueno, pero ahí se intenta, ¿no? Sí, no, pero eso está interesantísimo. Sí, te digo, fue toda esa época, desde ahí me tocó. Entonces te digo, los ciclos básicos de la carrera de medicina son los primeros 2 años estás ahí en la facultad. El tercero, cuarto, ya estás en los hospitales en diferentes servicios. Entonces me tocó ir a Centro Médico, me tocó ir al GEA, a López Mateos, a diferentes hospitales donde había ciertas especialidades. Fuimos al INER a estudiar neumología y otorrino, en fin. Sí, en la carrera ya de ahí se van perfilando cada quien. Y ahí vas viendo que te va gustando, ¿no? Y bueno, ya después terminas y te vas un año a un hospital, en teoría. Hay muchos que pues sí se van a hospitales, otros se van a clínicas, etcétera. En el internado. Que es el internado precisamente, y ahí rotas principalmente. A mí me tocó hacerlo en el GEA González, también te escogen por promedio, y entonces, bueno, ahí rotabas por las 4 especialidades básicas, que era cirugía general, medicina interna, ginecología y obstetricia y pediatría. Entonces, rotabas del año, lo dividían en esas 4, digamos, materias, y aparte tus periodos de vacaciones. Entonces, pues, se te iba el año volando, ¿no? O sea, esas son como las 4 especialidades básicas. Exactamente. Sería cirugía general, medicina interna, ginecología y obstetricia y pediatría. O sea, igual lo de pediatría pues es de los niños, ¿no? O sea, es totalmente aparte. Exactamente. Entonces, bueno, ahí también ya roté propiamente dentro del internado en ginecología. Sí. Y pues atender partos, ahí sí ya como interno, ya me tocó más de lleno, y pues hacer desde las guardias y todo este asunto. Y te vas metiendo. De hecho, muchos de los médicos que estaban haciendo especialidades, o inclusive, como la hice ahí en el GEA González, el internado, y después regresé ya para hacer mi especialidad ahí, muchos de ellos son amigos míos que conozco, pues ahora sí que desde chiquito, ¿no? Sí, claro. Y entonces, diferentes médicos que han incursionado en diferentes áreas, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, me interesa saber, en su experiencia, o sea, imagínense de un 100%, que ahorita el doctor Alfonso sabe, ¿no? De experiencia, lo que ha visto, lo que ha experimentado en pacientes, todo. De un 100%, ¿cuánto considera que lo vio dentro de los primeros años de carrera? O sea, de los 4 primeros. Ok. Bueno, hay muchas cosas que te habla el paciente, no sé, te pregunta, oiga doctor, fíjese que tengo, no sé, hemorroides, ¿no? Sí. Desde el manejo para la enfermedad hemorroidal, pues lo viste en la carrera, no lo viste propiamente ya en la especialidad. Ya en la especialidad sí viste a lo mejor alguna paciente que pues embarazada hizo hemorroides, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues ya lo de las áreas básicas sí te sirve para todo este asunto. ¿Qué porcentaje? Híjoles, yo creo que te vas formando con cómo vas viviendo las cosas, ¿no? Claro. Desde ver una verruguita, porque pasas por derma, y ver, pues no sé, un ojo de pescado, un niño un adolescente. ¿Qué es un ojo de pescado? Es una verruga en la planta de los pies, pero precisamente por la presión
pues no puede crecer hacia afuera. Las verrugas generalmente son como eso, como una coliflor, digamos. En lugar de crecer así, pues se mete y entonces pues se les forma como eso, como un ojo de pescado, porque precisamente les duele mucho y se ve como negro, y es precisamente que es la verruga que está hacia adentro. Entonces, bueno, pues eso es un tratamiento específico que llevan los dermatólogos y demás. Pero bueno, te digo, ves desde esas cosas, aprendes a colocar, pues, no sé, una sonda, por ejemplo, sí, a hacer un lavado prequirúrgico, hasta cosas a veces no tan agradables, pero que las tienes que hacer, ¿no? Sí, claro, y que es de todas las áreas. De todas las áreas. Y ya en el internado, ya que se va rotando, o sea, sí considera que aprendió mucho de lo que ahorita está viendo, de ginecología. Sí, y de medicina general, porque también te digo, También, roté por sí, pediatría, por cirugía general, medicina interna. Y sí, te digo, o sea, anécdotas de todo tipo en diferentes áreas, ¿no? Claro. Desde, por ejemplo, entrar a operar pacientes por apéndice, por ejemplo. También le tocó ese tipo de cosas. Pues sí, porque rotabas como interno, ayudarles, etcétera. Y me dejaban, como ya me conocían, pues me dejaban, pues no sé, terminar la piel, sí, o cosas así como para esos primeros años de que te van soltando poco a poco. Te van soltando. Luego ya cuando hago mi examen para ser ginecólogo, me toca escoger qué hospital y digo, no, pues yo quiero el G. González, porque ya conocía yo muchos. Es un buen hospital. A mi juicio, es un hospital muy equilibrado en el sentido de que tienes buena teoría y tienes buena práctica. Sí. Hay hospitales donde tienes mucha teoría y no tienes mucha práctica. O al revés, tienes mucha práctica, como en el Hospital de la Mujer, pero casi no tienes teoría. O mucha teoría, como en el perinatología, y poca práctica. Por ejemplo, hay una paciente embarazada y ahí están 7, 8, 10 médicos viendo el embarazo. Y dices, espérame, ¿no? Sí. Y en la Gineco 4, por ejemplo, ahí también está más o menos equilibrado. ¿Es también? Gineco 4. Pura ginecología. Ginecología y obstetricia. Se llama Unidad Médica de Alta Especialidad Luis Castelazo Ayala. Yo ahí, después de que terminé la especialidad, me fui primero a hacer guardias y luego ya me quedé ya en la mañana, y hasta que terminé haciendo cirugía laparoscópica y siendo coordinador del módulo ahí, ¿no? Bien. Después del internado sigue el servicio social. Exactamente. ¿Ese cómo lo vivió? El servicio social, hay varias formas de vivirlo. O sea, puedes irte a una comunidad, a hacerlo urbano, ¿no? O también suburbana o urbana. Y yo entré en un programa para hacerlo en la Ciudad de México en medicina, digamos, le llaman así como no medicina de educación, pero sí ir a dar pláticas a los niños, adolescentes, en las preparatorias y demás, pero además también integrar en aquel entonces era un programa donde medías y pesabas a los niños, les hacías pruebas de capacidad vital, de capacidad visual, en fin, descartabas problemas, en fin, una serie de cosas en diferentes etapas de la infancia, pero ibas a las escuelas, era un programa de salud escolar, y ese fue ese año. Social. Pero yo lo tomé en lugar de irme a una comunidad, una ranchería o algo así, porque pues yo también, pues ya estaba yo de novio. Y por un lado, y además tenía un negocio que era una paletería, y entonces tenía yo que vigilar la paletería y a la novia, ¿no? Claro, así como se iba a dar un año un pueblo. Exactamente. De hecho, mucha gente sí se va así, ¿no? Sí. O sea, yo tengo una hija ginecóloga y ella se fue al internado, se fue a un hospital a Ensenada, y al servicio social se fue a Baja California Sur, a una comunidad que está ahí por donde está el Hotel California. Y se fue cambiando. Y pues sí, ella
allá me hablaba, me decía, oye, ¿cómo le hago? Tengo una paciente así, asado, está embarazada tantas semanas, creo que es preeclámptica. Pero eso ya de ahorita, ya de más grande. Pues esto fue hace como 10 años más o menos, ¿no? Ella en su internado y en su servicio social me hablaba, ¿no? Yo le decía, bueno, pues ya hazle así. Es padre eso, ¿no? Eso estuvo muy gratificante. Sí. Y ya después, bueno, te digo, ella ya regresó y hizo la especialidad ahí con nosotros en la Gineco 4. Pero bueno, volviendo un poquito antes de la especialidad, el servicio social lo hice en salud escolar. Terminando eso, presentas el examen profesional, que bueno, en este caso fue... El famoso ENARM. No, el ENARM es para optar por o ser, digamos, candidato a una especialidad. ¿Este examen entonces cuál es? El profesional. El examen profesional de la carrera de médico cirujano. De titular. ¿O no? De titulación. Entonces, bueno, ese examen, pues todo el mundo así estresado también, luego tramitas el título, tramitas tu cédula profesional, todo este asunto, y te estás un tiempo en espera de ver si pasas el ENARM, que antes, en aquel entonces, nosotros lo presentamos y, por decirte algo, lo presentamos como 20,000 personas, 20,000 médicos, que todos teníamos las mismas posibilidades de entrar, ¿no? Claro. De esos 20,000 personas, aceptaron como nomás, creo que éramos como 2,800 o cosas así, o sea, muchísimo, muy poquitos. Y entonces los demás se van acumulando y lo vuelven a presentar el año siguiente y al año. Sí, se juntan con los nuevos, con los que vienen. Exactamente. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad, pasamos, entramos y yo me fui al GEA González, donde ya conocía el hospital. Y bueno, pues ya conocía a los ginecólogos. Y ya lo conocían a usted. Ya me conocían, ¿no? A mí. Sí, estaba padre. Y tanto así que pues los médicos que con los que pues me relacionaba yo, pues a mis R's hacia arriba, yo entrando de R1, mis R2 y R3, pues me daban oportunidad de hacer muchas cosas. Era un trato muy agradable, bueno, agradable. Muy afectuoso, muy familiar, llamémosle. Sí, pues porque era un hospital no muy grande, pero que tenías la capacidad de atender muchos pacientes de diferentes partes de la República, incluso. Sí. Entonces era muy rico en experiencia ese hospital. Y tenías aparte de la práctica, la teoría. Entonces podías estar en un momento dado pues dando clases o recibiendo... Dentro del hospital. O sea, das clases. Sí. Tomas clases también. Tú las das y tú también las recibes, ¿no? O sea, por decirte algo, unas las presentaban los médicos ya de base, otras los R's de diferentes años, otras nosotros mismos, y entonces te vas enriqueciendo, ¿no? Claro. O sea, un médico sí trae siempre ese don de enseñar. O sea, ¿es parte de sus responsabilidades o no tanto? Pues es parte de digamos, de tu formación. O sea, tú vas, digamos, aprendiendo un poco en base a tu experiencia y mucho de lo que lees. Sí, claro. Porque además, pues día con día avanza la ciencia médica, ¿no? Entonces, pues hay que leer artículos, porque, por ejemplo, para que hagan un libro de medicina, un tratado, ¿no? De fisiología o de anatomía, o el que quieras, de anatomía hay unos buenísimos y esos casi no cambian, ¿no? Cambian un poquito los términos, pero casi no cambian. Pero de medicina interna, pues sí cambia casi edición con edición. Pero para hacer un libro, por ejemplo, para que salga y te llegue a tus manos, pues primero tuvieron que hacer la recopilación de toda la información por años y, digamos, luego compendiarla, clasificarla, redactarla, hacerla pues sucinta y que sea entendible, dividirla en capítulos, etcétera, etcétera, ¿no? Y agregarle las cosas nuevas que van saliendo, pero hasta cierto punto tú se las agregas, pero a lo mejor a los 3 meses ya salió algo nuevo y ni siquiera ha salido de prensa el libro, ¿no? Sí. Entonces, así son actualmente, y por eso ahorita el boom con los celulares y Doctor Google, ¿no?
Pero no solamente es eso, o sea, sino hay revistas médicas que pues están también las puedes bajar en los celulares, donde ves artículos que tienen 15 días o son del día son anterior. recientes. Son así fresquecitos, ¿no? Por ejemplo, con el COVID me imagino que todo estuvo muy... Con COVID pasó una cosa muy singular porque casi día con día salían cosas, porque era una enfermedad, es una enfermedad, porque no ha pasado, ¿eh? Sí. Es una enfermedad que de alguna forma no sabíamos nada. O sea, algo había pasado con la influenza en el 2009, el otro tipo de virus parecidos, los de tipo SARS-CoV, de otros tipos, en fin, hubo varias cosas, pero nada como esto, nada que se difundiera tanto y afectara y matara a tanta persona. Sí, bueno. Sí, realmente no sabíamos nada, no sabíamos ni cómo defendernos. No. Es más, a la fecha no sabemos muchas cosas, ¿no? Claro. Y me interesa también, ustedes como médicos, ¿qué hablaban o qué platicaban sobre el COVID? O sea, sí era de que se sentaban, platicaban, compartían ideas, compartían opiniones, que cada vez que se levantaban revisaban el teléfono para ver qué era lo nuevo. ¿O ustedes cómo vivieron eso? Bueno, primero estabas realmente apanicado, sí. Créemelo. O sea, si te importan tus pacientes, estabas apanicado. Si te importa vivir, si te importa tu familia, dices, es que esto... Y de repente, efectivamente, había gente que llegaba, se internaba y ya no salían, ¿no? Desafortunado, ¿no? El manejo dentro de todo esto en nuestro país también lo comparabas a nivel médico con otros países, decías, pero ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué hacen aquello otro? ¿Por qué permiten esto? ¿Por qué bloquean esto? En fin, ¿no? Y efectivamente sí nos agarró con las manos, digamos, un poco atadas y poco a poco nos fuimos pues adaptando más y más a enfrentarnos, y fuimos entendiendo un poco la forma de cómo se presentaba, a quienes afectaba, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo que afecta mucho a la mujer embarazada, por ejemplo, ¿no? ¿En qué sentido afectaba? Bueno, afecta. Es que la mujer embarazada está como en un estado de inflamación, llamémosle, no solamente, sino es todo se inflama. Todo, exactamente. Y entonces eso también de alguna forma las afectaba, ¿no? Y entonces afectaba eso precisamente, y eran más susceptibles y pues les daban neumonías, y en fin, ¿no? Gracias a Dios ahorita ya se vacunan, ¿no? Y el bebé que venía en camino y que podía exponerse a... También, te digo, si era peligroso, había una gran incertidumbre en relación al COVID, ¿no? Sí. Ahora también, por ejemplo, ahorita vamos empezando la época de influenza, ¿no? La influenza, con todo y todo, ya la tenemos un poquito más conocida, ya nos vacunamos, ya tenemos medicamentos más específicos que atacan específicamente, entonces ya podemos más o menos atacarla. Pero el COVID, pues era al principio, oye, pues dale esto otro, y yo tengo un paciente que dejó de percibir olores, no, yo tengo uno que ya le falla la memoria, parece presidente, y, no sé, mil cosas, ¿no? Sí. Entonces realmente no sabíamos ni qué pasaba, ¿no? Sí, hasta que poco a poco nos fue se fue abriendo el panorama. Se fue, pues, un poco en la experiencia de algunos, pero sí platicaban eso. Sí, claro. Yo te puedo decir que es la época donde más hemos leído, donde más hemos estado en webinars, en reuniones de muchos médicos en vía Zoom, donde, pues, si no diario, cada tercer día tenías un Zoom, ¿no? Un webinar. Dices, no, pues es que ahorita tengo un webinar, y a veces tenías uno en la mañana o un congreso en la mañana visto en línea, y no solamente de COVID, sino también tu misma especialidad sigue avanzando, ¿no? Y luego en la tarde de otro tema, de otras cosas, en fin, así, ¿no? Realmente yo creo que ha sido una época muy, muy intensa, muy dura, pero bueno,
muy desafortunada también. Muy, muy desafortunada, mal manejada, desafortunadamente también. Yo diría que a veces hasta, pues, no sé, que ha dejado muchas secuelas. O sea, sí diría que aquí en México no se manejó correctamente. Definitivamente, ¿no? No. Y en otros países sí. Hay países donde, o sea, nosotros somos dentro de los que más muertos han reportado, mucho por nuestra idiosincrasia, o sea, nuestra forma, y por los índices altos de diabetes, de hipertensión, o sea, muchas cosas. Pero aparte, la política, pues al principio, no, pues no uses cubreboca, ¿no? Sí, no pasa nada, No pasa salgan nada. hasta que yo les avise. Vayan y abrácense. Sí. Y no solamente dices, no puede ser posible, ¿no? Y luego muchas personas, pues, no sé si mal intencionadas o bien intencionadas, pero pues haciendo cosas que no son reales, ¿no? Diciendo, no, es que nosotros no vamos a llegar ni a 60,000 muertos. Sí, ese sería el peor de los escenarios, ¿no? Perdónanos. Ahorita ya llevamos, no sé, cerca de 900 o cosas así, ¿no? Sí, contados. ¿Cuántos quedaron por ahí que no se hicieron? Y luego empezaron a hacer números alegres y quitar muertos y no, cuéntalos bien. Y luego muchos que no sabías si habían muerto de influenza o de COVID o de otro tipo de infecciones, en fin, ¿no? Claro. Entonces, realmente sí ha sido muy trágico, ha sido mal manejado, desafortunadamente, y bueno, nos agarró, por decirlo de alguna forma, tuvimos tiempo, porque empezó en diciembre del 2019, y nos metieron a casa, pues ¿qué fue? Después de Semana Santa del 2020. Como por febrero del 2020. Marzo, cosas así. Entonces tuvimos esos meses, esos 4 meses, donde se pudo haber hecho muchas cosas, ¿no? Y no se hizo nada. Sí. En fin, hay mil cosas, pero eso ya es otro asunto. Sí, es otro tema. Pero en esta temporada igual, o sea, los partos no paran. No, y bueno, ahorita a la fecha, tú por ejemplo, una cirugía, tienes que pedirle al paciente su prueba de COVID negativa, porque además, normalmente, si es un parto, normalmente no se va a dormir, y si un paciente se duerme, pues le tienes que poner una mascarilla, le tienes que estar oxigenando, ventilando, y salen muchos vapores, ¿no? Sí. Y bueno, pues si tiene COVID, pues ya contagiaste a todos los de la sala, ¿no? Y entonces entrábamos al principio con máscaras de tipo escafandra, de buzo. Sí, así. como astronauta, ¿no? Sí, casi. Con 20 filtros y 1000 cosas. A veces, si sabías que tenía COVID, doble guante, porque no sabíamos nada de la enfermedad. Claro. Pero te digo, ahorita a la fecha, pues bueno, ya, pues ¿cómo salió su prueba? No, pues salió negativa, ok, entras ya con más confianza, ¿no? Sí. Usted, las cirugías son muy frecuentes dentro de su actividad. Sí, pasamos un buen tiempo dentro de quirófano. Sí, ¿qué podría decir que es como el pan de cada día dentro de ser ginecólogo y obstetricia? Ginecología y obstetricia. Sí, ginecología y obstetricia. Principalmente podríamos hablar que dentro de la obstetricia, los partos, las cesáreas, los abortos, desafortunadamente, y bueno, ya un poquito más, digamos, otra área podría ser los embarazos ectópicos, o sea, fuera de la matriz. ¿Ese cómo es? Sí, cuando hay la concepción, generalmente, digamos que esto fuera la trompa, haz de cuenta el útero, acá está el ovario, ovula la mujer y la trompita hace como una manita, y como que el ovocito se lo va llevando y se fecunda en cierta parte de la trompita, porque bueno, ya suben los espermas, se juntan, se fecundan y ahí empieza a ir caminando hasta llegar a implantarse al útero, ¿no? A veces, por algunas circunstancias, infecciones, adherencias, mal estado de la trompa y demás, por infecciones, endometriosis, muchas causas, pues esto puede tener, pues no un movimiento, tiene generalmente unos cilios, que son los que van llevando, haz de cuenta, es que el celular fuera el cigoto ya,
lo van acarreando y lo van llevando hacia donde se va a anidar, ¿no? Pero imagínate que pues estos ya no funcionan bien. Las manitas. O ya no hay. Y pues se hizo grande la trompita, pero sí hay fecundación, pero se queda ahí. O está adherido y se queda ahí. Y entonces eso pues empieza a crecer y hasta que de repente se rompe y eso es un embarazo ectópico, por ejemplo, roto, ¿no? A veces los agarramos antes de que se rompa, pero si se rompe es una urgencia por dolor, por sangrado, etcétera, ¿no? Ok, o sea, a ver si entendí bien. Eso es cuando ya está embarazada la mujer. No, haz de cuenta, es una mujer que de repente, por ejemplo, tenía infecciones, esto, lo otro, tiene relaciones, en un día fértil, tiene ovulación y hay la posibilidad de un embarazo. Bueno, pero pues en lugar de llegar hasta donde debe de llegar y anidarse perfectamente, pues se queda en medio del camino. O a veces se va hasta el cuello, ¿no? Y porque iba a ser un aborto, pero no se abortó, se mete en el cuello y empieza a hacer un embarazo cervical, ectópico cervical. O sea, hay varios tipos, ¿eh? Que se embaraza en otras partes. Exactamente, que está fuera del lugar. Ectópico es fuera del lugar. Sí, eso debe ser muy peligroso. Entonces, por ejemplo, hay veces que pues, se queda en la trompita y se rompe y empieza el sangradero. Hay veces que, te digo, llega, a veces está muy cerquita de lo que es el ámpula, la manita, llamémosle, ¿sí? La fimbria de la trompa, y a veces pues como que se aborta a la cavidad abdominal y a veces empieza a crecer en el abdomen sin estar propiamente en el útero. Y eso no se puede evitar. Es un embarazo abdominal, ectópico abdominal. Eso es mala suerte. Eso es mala suerte y le puede costar la vida a la mujer, ¿no? Pero eso no se puede controlar, o sea, no se puede evitar, prevenir ni nada. No, generalmente las primeras veces que ves al paciente que sabes que trae una prueba positiva, tienes que intentar buscar en dónde está ese embarazo, ¿no? Y más cuando ya hubo un antecedente, bueno, pues sí, ya vas a buscar que no esté en alguna de las trompas, ¿no? Sí. Y doctor, ¿por qué una chica tendría que ir a hacerse una revisión al ginecólogo? ¿Sí es algo que se tiene que hacer? Definitivamente. La medicina preventiva es 1000 veces más barata que la curativa, ¿no? Sí. Entonces, dentro de la medicina preventiva está pues desde la anticoncepción simplemente, ¿no? O sea, es más económico, pues más barato para una pareja que no quiere tener familia, pues tomar un anticonceptivo, un método anticonceptivo, ya sea píldoras, anillos, parches, dispositivos, etc. ¿Qué métodos anticonceptivos son los más? Hay muchos. Los que mejor resultados dan son los hormonales. Los métodos anticonceptivos, desde 1962 empezó la píldora en Estados Unidos y bueno, ha ido evolucionando. Eran dosis muy altas. ¿Es la famosa del día siguiente? No. La píldora anticonceptiva en aquel entonces era pues con dosis altas de estrógeno y de un progestágeno y pues les daba muchos síntomas a la mujer, náuseas, en fin. Ahora ya se han ido bajando las dosis, se han ido sofisticando. O sea, de hecho, te digo, ya hay hasta anillos intravaginales, hay dispositivos con hormona, son buenísimos. O hay parches. También. Hay una serie de pastillas, hasta también la píldora del día siguiente. Bueno, pero esa es más como de... Esa no cuenta como preventiva. No, esa podemos pensar que ya no tuviste la prevención, no tuviste el cuidado de tomar un método y entonces muchas mujeres lo toman como método, pero no es un método. Eso realmente va en una forma, digamos, de emergencia, por eso se llama así, a tratar de hacer que el endometrio, es decir, donde se va a anidar un embarazo, pues de repente, por las dosis tan altas, crezca en una forma importante y al ya suspenderlas, pues se desprende y entonces no haya dónde anidarse, o si hay, pues ya se vaya junto con el embarazo, ¿no? Realmente es una maniobra, llamémosle así,
que no es un método anticonceptivo. Sí, no es de emergencia. Le podríamos llamar hasta un método abortivo, ¿no? Sí, sí es considerado como un método abortivo. Pues podríamos pensarlo, aunque realmente no es el concepto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, te digo, hay muchos otros métodos que sí son métodos como tal. Están los dispositivos, está el mismo preservativo, ¿no? Claro, ¿el dispositivo cómo es? El dispositivo intrauterino hay varios tipos. Hay unos que son, bueno, empezó con una que se llamaba asa de Lips o escudo de Dalton, ha habido muchos. Los más recientes son precisamente que traen pues la T, digamos, que se hace cuenta, es el útero, se introduce con un popotito, se sueltan los bracitos y ya se queda ahí fijo, trae unos hilitos que en un momento si tú los jalaras, pues se sale el dispositivo. Todo. Pero hay unos, los primeros que empezaron de este tipo, te digo, era una asa, como una especie como de serpientita, otra es una especie como de escarabajo, el escudo de Dalton, y luego otros ya vinieron el 7 de cobre, la T de cobre, de diferentes tipos, de diferentes gramajes de cobre, etcétera, y de diferentes tamaños también. Unos ya empezaron a salir después de plata, etcétera, y luego salieron estos con hormona, y estos que van liberando día a día un poquito de hormona, van haciendo que el endometrio, o sea, la capita adentro de la matriz, del útero, se vaya adelgazando de tal forma que sea inhóspito para un embarazo. Aparte, pues el mismo dispositivo, la T, pues es un objeto, un cuerpo extraño adentro del útero. Empezó todo con los árabes en los desiertos. Los camellas, si se les embarazaba una camella, era un viaje perdido, casi. Perdían la mercancía, perdían a la camella, etcétera. Entonces, idearon ellos meterles piedras en la matriz y funcionaba como un cuerpo extraño, un dispositivo que ahí era muy rudimentario. Sí, piedras. Una piedra, y eso hacía que nos embarazaran. Ese concepto sofisticado ya llega a nuestro tiempo y nosotros ponemos, no piedras, pero ponemos algo parecido. Té de cobre o de plata o con hormonas, ¿no? ¿Qué tan intrusivo es para la mujer? Te digo que a la mujer la empodera. Es un método que empodera a la mujer el que trae hormona. Por una razón. O sea, es un método que de alguna forma hace que la mujer inclusive no sangre, que la mujer o sangre muy poquito, pero le dura hasta 5 años. Y entonces, por ejemplo, tú se los pones, los primeros 2 meses andan ahí con un manchadito. Fuera de ahí, o ya no arreglan, hasta en 5 años, hay un periodo de 1 o 2 días mínimo cada 6 meses o cosas así. O a veces no sangran hasta que llegan al 5.º año y dicen, oiga, vengo a que me lo cambie porque estoy feliz, porque sí están felices, porque son dueñas ya de decir, ¿sabes qué? Vámonos de vacaciones. Sí. Que quiero ir a la playa, no hay problema, porque si no, a veces están menstruando, están con problemas. Sí, con los dolores. Con los malos síntomas. O se pueden embarazar. Claro. Y no, aquí te digo, las empodera y están felices. Mis pacientes te lo dicen, ¿no? Dicen, es que estoy feliz. Yo estoy feliz. Yo tengo pacientes inclusive que son azafatas, por ejemplo, una de ellas. Me dice, es que yo cada vez que vuelo no sé si vaya yo a menstruar o no y me pueda embarazar o no. Entonces le dije, mira, vamos a usar esto. Lo ha usado por los primeros 5 años. Al principio sí, oye, es incómodo. Muy, no tanto incómodo, sino, oye, no se me quitaba el sangrado. Aguanta. Aguantó. Después echó los otros 4 años y 9 meses feliz. Sí. Llegó y me dice, creo que me lo tienes que cambiar. Pues sí, y ya se lo cambiamos y ahora ya es de nuevo feliz. Te digo, ella controla sus periodos y así es, ¿no? O sea, muchas mujeres dicen, pues yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera, no estoy dependiendo que tenga la menstruación, que tenga dolores, que tenga inflamación, que no me pueda meter a esto, que no pueda tener relaciones, puedo tener
mi sexualidad libre, mi sexualidad completamente libre. Y eso, te digo, las empodera, hace que sean dueñas de ella misma. ¿Y qué efectividad tiene preveniendo el embarazo? Viene siendo como doble efectividad. Es un índice muy alto de protección, no el 100%, pero sí muy alto. ¿Por qué no el 100%? Porque algunas veces, pues, con cólicos, cuando lo colocas y demás, se puede mover y no ser tan efectivo. Puede haber alguna expulsión, en fin, y no darse cuenta la mujer, o a veces se llega a salir de la matriz y se va hacia afuera, hacia el abdomen. Sí, es que eso Por eso hay que tener ciertos cuidados, pero sí es un índice muy alto. Eso y las pastillas anticonceptivas son los mejores. Son como métodos, son los mejores. Okay. Ya después de eso van bajando hasta llegar, por ejemplo, el preservativo, que bueno, los métodos naturales, el coitus interruptus, que no es un método, es una frustración, en fin, una serie de cosas, ¿no? Sí. Pero todos esos métodos van teniendo un porcentaje y cada vez va siendo más factible que se puedan embarazar, ¿no? Sí, ¿y en edades? ¿En edades? En edades, ¿a qué edad es recomendable o en qué momento? Mira, yo te puedo decir que antes teníamos el tabú, te digo, vamos avanzando. Antes teníamos la idea de que no se utilizaba un dispositivo, por ejemplo, en mujeres que no hubieran tenido un bebé. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no? Ahora ya lo aplicamos en mujeres que inclusive pues están iniciando su vida sexual, pues porque las vas a proteger, las vas a cuidar en ese sentido y no van a tener un embarazo que no desean, ¿no? Sí, o sea, digamos que desde que inician su vida sexual activa ya pueden empezar a usar un método. Puede ser, o sea, ideal no es el preservativo, porque es muy bajo el porcentaje de protección. Muchas veces no saben ni usarlo. Sí. El muchacho a veces no sabe ni cómo ponérselo, ella menos, y pues, tienen fallas. A mí una vez me hablaron un domingo en la mañana, como a las 7 de la mañana, doctor, se nos perdió el preservativo. ¿Cómo que se les perdió? No. Y entonces, pues a ir a ver a la paciente, ya llegó al consultorio, le pongo un espejo y ahí estaba el preservativo escondido hasta el fondo. Lo que pasa es que tuvieron relaciones, si no tienen cuidado, el miembro pierde tumescencia, se pone blando y el preservativo se salió y ahí se quedó. Y su función de protección, pues cero. Desaparece. Y de prevenir el embarazo, pues cero, porque pues ahí dejó Sí, ahí dejó todo, ¿no? Dejó la carga, ¿no? Entonces te digo, sí hay que saberlos usar. Insisto, por eso los más efectivos son los anticonceptivos orales, los dispositivos de este tipo. Sí, los que ese, por ejemplo, ya se queda permanente 5 años. No sé, sí. Ya ahora, el otro dispositivo, el de cobre, a veces no es tan efectivo, tiene un porcentaje de fallas hasta de un 3%, cosas así, es mucho menos efectivo, pero además les ocasiona más inflamación, cólicos, más sangrado, el que es nomás de puro cobre, ¿no? Sí, ¿y qué tan costoso es uno de esos? O sea, si una chica quiere ponerse uno, ¿qué tan...? Yo te puedo decir, por ejemplo, una caja de anticonceptivos te puede costar 200, desde 180 hasta 300, ¿no? Sí. Algunos podrían ser hasta más caros. No, pero bueno, por mes, por 12 meses, por 5 años, sí, estás juntando un buen dinero, ¿no? El puro dispositivo como tal, ahora ya han sacado diferentes versiones, unos que traen menos concentración de este progestágeno, hay unos que traen un poquito más, en fin, pero el más común, este endoceptivo, pues te anda costando alrededor de unos 8,000, 9,000 pesos. Pero años. Si lo divides entre 5, ahora, efectivamente eso es el precio, digamos, de la farmacia, ¿no? Falta la aplicación, porque claro, no es lo mismo poner un dispositivo de esos a una T de cobre, ¿no? Es una técnica un poquito diferente. Para eso sí hay que ir al ginecólogo. Definitivamente. Definitivamente. O sea, para un método anticonceptivo es ideal no ir con el médico general, sino con el ginecólogo. Okay. Y en promedio, o sea, para saber
en promedio, ¿cuánto alguien se puede gastar ya por eso? O sea, quiere aplicarse Por ejemplo, tú vas a tu ginecólogo, o sea, tú como paciente o tú como pareja vas, y queremos un método, ¿no? Bueno, pues a veces nosotros ahí tienes alguna muestra, y llévate tu primer paquetito de anticonceptivos, lo empiezas a usar y ves qué tal te cae. Uh-huh. Pues hay que explicarle cómo tomarlo, hay que explicarle pues que tiene que tener de cuidados. Por ejemplo, no te tienes que asolear mucho porque las hormonas te pueden pigmentar un poquito, o si no, pues usar un poco de pantalla o filtro solar, en fin, ciertos cuidados, ¿no? No olvidar las pastillas. Hay pastillas que si se te llega a olvidar, tienes un margen de seguridad de 24 horas. ¿no? O sea, 24 horas nada más. Hay unas que hasta 48, pero no se los digas. No. Si se los dices, pues se van a confiar. Sí. No, el asunto es no perder la sincronización, digamos. No perder ni una sola toma. ¿Por qué? Porque si tú pierdes, ya tu efectividad de protección baja. Y va bajando conforme vas teniendo. Y muchas veces llegan y dicen, oiga, es que pues sí me embaracé con las pastillas. No, pues no es eso. Tú no tuviste el cuidado de cómo, ¿no? Pero además te digo, ahí es donde el ginecólogo, nosotros tenemos que de alguna forma explicarles perfectamente a detalle todos los detalles de cómo tomarlo, cuándo sería la mejor hora para tomarlo, cómo no olvidarse, etcétera, ¿no? Y además ya hay aplicaciones en los celulares que te están acordando. Sí, te van midiendo todo. También lo del ciclo y todo eso. Exactamente. Pero bueno, esa es una opción interesante que puede ser en la primera cita, digamos, ¿no? Pero también a veces llegan, oigan, no, yo quiero un dispositivo de estos que traen hormona. Perfecto. Pues entonces ya acordamos si se puede en ese mismo momento por las condiciones, porque ideal es ponerlo en los primeros días antes de que venga la ovulación, digamos, ¿no? Los primeros días de la menstruación, ya pasando el sangrado fuerte, puede ser ideal, ¿no? Uh-huh. Pero, si no, ya quitándose, ¿no? Pero generalmente los primeros días, aunque esté todavía con sangrado. Pero ese tipo de cosas, te digo, pues sí tiene que ser con el ginecólogo. Sí. Y bueno, tienes que dentro de la medicina preventiva está también la toma de Papá Nicolau para evitar infecciones, para evitar... Ahorita, por ejemplo, hay una, pues digamos, no epidemia, pero sí hay un índice alto de pacientes que tienen virus de papiloma. ¿Por qué se produce el virus? Bueno, el virus es una infección. Sí. Y es un virus, es el virus de las verrugas, pero que a nivel genital, pues afecta en el cuello de la matriz, por ejemplo, cuando se asienta ahí, es un porcentaje alto, hasta del 99% de las pacientes que tienen virus, más bien que tienen cáncer, tienen el antecedente de eso, una infección por virus. Pero ¿cómo llega ese virus? Ese virus, es la pregunta. Generalmente llega por relaciones sexuales. Sí, claro. Pero también pueden haber fomites, o sea, por ejemplo, ciertas cosas. Se ha hablado que hasta el jabón, que las secreciones pues, por ejemplo, no prestarle un traje de baño o ropa interior a otras personas, ese tipo de cosas. Sí. Se llaman fomites porque ahí en eso se transporta, digamos, ¿no? Sí. O sea, el virus sí llega por relaciones sexuales. Básicamente. Pero puede llegar por otras cosas. Por ejemplo, la masturbación, ¿no? Las secreciones que hay en los baños, en los jacuzzis, albercas también. Todo efectivamente eso. Es un poco más difícil que se contamine así, pero sí puede ser. Pero entonces el hombre es el que tiene ese... También lo puede tener el hombre. Mira, es una infección que le pega tanto al hombre como a la mujer. Sí, o sea, pero dentro del momento de relaciones sexuales... Uh-huh. O sea, ¿quién es el culpable? El culpable, ajá, exacto. No. ¿Cómo está? Aquí cuando llegan, y ese es un conflicto siempre, ¿no? O sea, él me lo pegó, no, o quién se lo pegó, no, porque habla un poco de fidelidad y no es el caso. No es el caso. Muchas veces puede ser por otra causa, ¿no? Puede ser incluso a lo mejor hasta uno mismo como ginecólogo, pues le colocó un espejo mal esterilizado y ya la contagiaste, ¿no? O sea, hay muchas formas. Hay muchos factores. Muchas cosas. Y además,
no todos los que tienen contacto con el virus se van a enfermar, ¿no? No todos van a desarrollar. Sí. Muchos son a veces hasta asintomáticos, otros nada más la transmiten, etcétera. ¿Y las consecuencias de ese virus? Te digo, el virus como tal es un virus que se ha asociado al desarrollo de cáncer cervicuterino en especial, o a nivel de la vulva también, pero el cervicuterino, que es muy importante, se ha asociado con ese. Las pacientes que tienen cáncer, hasta el 99% de las pacientes tienen el antecedente de infección por virus de papiloma. O sea, es muy alto la infección como asociada al cáncer. ¿Y eso cómo se puede prevenir? O sea, ¿qué estudio te tienes que hacer? ¿Qué puedes hacer de estudios? Bueno, uno muy fácil y sencillo es el Papá Nicolau. El Papá Nicolau. Pero el Papá Nicolau no te va a detectar todos los casos. Otra cosa que es complemento del Papá Nicolau es la colposcopía, es decir, es colocar un espejo. Bueno, antes del espejo es ver por afuera con un microscopio el área genital, luego colocar un espejo, ver el cuello y estarlo viendo en diferentes aumentos, con filtros y todo para ver los vasos, etcétera. Luego colocar tinciones, se pone ácido acético, Lugol, que de alguna forma estos nos van a dar características en el cuello que uno pues ya puede ir interpretando. A veces podemos tomar alguna biopsia de alguna de esas áreas, mandarla a estudio, tomar pruebas de PCR, de virus de papiloma. Podemos hacer varias cosas. Esa sería otra alternativa. Otra es la biopsia, por ejemplo, ¿no? La biopsia es dirigida de alguna de estas áreas que son sospechosas de virus de papiloma o de otras anomalías. Pues tomas la biopsia y lo mandas a analizar, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, vámonos desde edades tempranas. Sí. O sea, ¿en qué momento es que una niña, que una mujer tiene que empezar a ver a su ginecólogo? O que cambian del pediatra al ginecólogo. Exactamente, también. Sí. O sea, ¿cómo se dan esas circunstancias? Aunque no se tenga nada, aunque la niña, la adolescente no tenga ningún síntoma de nada. O no haya iniciado vida sexual, ¿no? Exactamente, o sea, que todo esté perfecto, que tú digas, no tengo nada por qué ir al ginecólogo. Aún así habría que ir. Yo, mira, a mí me han he atendido pacientes, por ejemplo, hasta de 7, 8 años, que a veces empiezan con desarrollo mamario, por ejemplo, el botón mamario a veces empieza 8, 9 años, pero a veces algunos sí desarrollan la glándula mamaria o empieza a desarrollarse, les duele, les molesta y bueno, pues hay que descartar que no haya un problema más serio, ¿no? En fin, como esas, hay algunas otras pues por vaginitis, o sea, infecciones a nivel vaginal. Muchas no tanto que hayan tenido abuso o hayan tenido actividad sexual, pero a veces la niña se toca con sus manitas, que estaba jugando con su hermano a los carritos y fue al baño, hizo pipí y aprovechó y se tocó. Y sí, o sea, a veces se llevan gérmenes a esa área y entonces, bueno, favorecen este tipo de infecciones que a veces hay que, pues las trata el pediatra, pero a veces no las trata del todo completamente y entonces bueno nosotros a veces un poco basándonos en la experiencia de cómo se manifiesta en una mujer que todavía no está arreglando, es como una viejita, sí. Su epitelio es como el de una viejita, sí. Entonces cómo se manifiesta, cuáles son los síntomas, a qué huele, qué colores tiene, la sintomatología en la niña, etcétera, ¿no? Y como eso te digo, muchas otras cosas. Muchas también empiezan pues con un desarrollo muy temprano, con desarrollo, por ejemplo, de características sexuales primarias y secundarias, pues a muy temprana edad, y entonces también hay que tratarlas, ¿no? Pacientes que llegan con mucho vello, mucho acné, en fin, ese tipo de pacientes también, o pacientes que traen pues alguna tumoración en alguna parte, en quistes en los ovarios, en fin, nos ha tocado de todo, o sea, pacientitas desafortunadamente que incluso empiezan con problemas de sangrado, y hay que a veces pues dices no puede ser, o sea, es por vagina, pero
cómo la revisamos, das tratamientos, sacas ultrasonidos, ves, en fin, hay muchas cosas que hay que ir haciendo y revisando. Hay pacientes que, por ejemplo, que no tienen menstruación, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta cuál es el rango de edades normal, promedio, para iniciar menstruación? Normalmente en México, bueno, va a depender un poco de la altura sobre el nivel del mar, pero normalmente en nuestro país, promedio de 12, 13 años, hasta los 14. Pero hay mujeres que a los 16 no han reglado. Y hay pacientes incluso que no reglan porque no tienen útero, por ejemplo, o que tienen un tabique en la vagina y no puede salir la menstruación. Y sí empiezan a menstruar hasta que hacen un hematometra, le llamamos nosotros, es adentro de la matriz propiamente, se va acumulando la sangre y pues no tiene para dónde salir, Eso ¿no? es peligroso. Es muy peligroso. Muy peligroso. Uh-huh. ¿Y hasta qué edad es donde termina, digamos, esto? Bueno, la menopausia. La menopausia es otro capítulo. Eso es otro tema. Es otro tema. O sea, no tiene nada que ver. No, sí, tiene que ver con la mujer, definitivamente, ¿no? Toda la sintomatología, pues nosotros le llamamos vasomotora, esto de los bochornos, los cambios de estado de ánimo, pues el ir envejeciendo, ¿no? El ir perdiendo esa misma lozanía en la piel, en la vagina, molestias cuando tienen relaciones, flujos, infecciones, desafortunadamente algunas cáncer, en fin, ¿no? O sea, todo ese tipo, o sea, me ha tocado casos muy excepcionales, ¿no? O sea, ahí en el GEA González una vez estaba yo en mi formación, en la residencia, y llegó una viejita, 86 años, 86. Y pues traía una tumoración enorme en el abdomen. Oiga, ¿y qué es eso? No, pues ya la tengo desde hace años. Y pues, ¿Se quedó así? Y entonces, investigando, pues había ella tenido un embarazo y de repente pues, dejó de crecer, de moverse, pues, se había muerto el bebé allá adentro y se petrificó, se llama eso litopedion, y entonces formó un litopedion, es decir, pues estaba dentro de la matriz el embarazo pues como de 20 semanas y ahí se quedó momificado. Nadie se dio cuenta, no fue al médico en años, nomás dejó de moverse, ya no nació, no nació. Llegó tiempo después con nosotros, no, pues una tumoración y la mandaban creo que de Oaxaca o de Chiapas o de Veracruz, no sé exactamente de dónde nos la mandaron y entonces estuvimos ahí pues esto, el otro. Investigando, viendo qué era. Y placas, empezaba apenas el ultrasonido, pero pues se veía todo así como una piedra, ¿no? Sí, o sea, se veía como un tumor enorme. Una circunferencia así como un huevo de dinosaurio. Sí, enorme. Hasta que la operamos, abrimos y vimos que era un embrión momificado, ¿no? ¿No le causaba dolor? No, ella ni nomás sí. ¿No supo que no está embarazada? No, sabía que estaba embarazada, el bebé se está moviendo y luego ya dejó de moverse y ya no hizo nada. Falsa alarma, dijo. Y allá en la ranchería donde estaba, nadie le dijo nada y siguió trabajando sus labores y así pasó la vida hasta que llegó con nosotros, te digo, a los 80 y tantos años, 86 años. Sí. Pero como esas, muchas a lo largo de toda su vida. Yo decía de la menopausia que es un tema aparte. La menopausia como tal es todo el conjunto de síntomas que van a pasarle o que va a vivir la mujer pues hasta su última menstruación. Nosotros, la menopausia viene siendo como la adolescencia, pero ya de la etapa adulta o pues ya del final de la vida reproductiva, y son unos años antes que se quite la menstruación hasta unos años después. Esa etapa nosotros la conocemos como climaterio. Y menopausia realmente es la última menstruación. ¿A qué edad se produce esta última menstruación? Promedio en México, 48, 50 años. Aunque hay mujeres que tienen la menopausia prematura, 38, 37, 40. Ya a esa edad dejan de poder tener. Y a esa edad dejan de poder tener todo, menstruaciones y todo, ¿no? Y entonces empiezan con toda la sintomatología que
se da unos años antes y años después, que se llama climaterio, pero le empiezan a los 36, 35 y se les va quitando a los 44, 43. ¿no? Sí, eso sí produce un cambio también en su estado de ánimo, en su definitivamente es cambios apetito sexual, en su libido, en su apetito sexual, en su piel, en su cerebro también, o sea, su forma de reaccionar, a veces exagerada o no, en fin. Y hay que comprenderlas, porque no siempre, uno piensa que pues tienes 45, no te pasa nada, que no. O sea, realmente hay que entender a la mujer, ¿no? Sí, totalmente, doctor. Es súper interesante todo. No, hay muchas cosas. Sí, no, eso le iba a decir, doctor. O sea, podríamos seguir hablando. Sí, podríamos. Y sí, la verdad, ahora, por ejemplo, de las cuestiones me decías de lo quirúrgico, ¿no? Ajá, sí. Dentro de obstetricia, pues son las cesáreas, los partos, los legrados, los ectópicos, ¿no? Pero también en el área de ginecología como tal, o sea, eso es obstetricia, ¿no? Sí. En el área de ginecología lo más frecuente son sangrados, miomas, endometriosis, quistes de ovario, en fin, ¿no? Y eso muchas veces pues necesitamos abordarlo, por ejemplo, con diferentes técnicas. La que ocupamos y que ha sido un éxito realmente, ¿sí? Porque les da menos dolor, les da menos tiempo de hospitalización, más pronto se recupera la paciente y empieza a sus labores, ya sea trabajo o a estar en casa, lo que sea, es la cirugía laparoscópica. Y esta cirugía laparoscópica pues hace que de alguna forma, con mínima invasión, podamos nosotros quitar un mioma, quitar un quiste de ovario, tratar la endometriosis o quitar un endometrioma, quitar el útero, hacer una histerectomía que antes pues o era por vía vaginal o abriendo, ¿no? Y ahorita ya ahora por agujeritos, tú puedes entrar, haces 3, 4 agujeritos y por vía vaginal sacas la matriz o el útero. Y listo, ya los suturas con agujeritos, lo estás viendo todo en la cámara. Pum, pum, pum. ¿Y qué tan nueva es esa técnica? Digamos que es una técnica que se ha ido purificando. Lo que hemos ido haciendo es ir sistematizando para que de alguna forma se vaya pues haciendo más efectiva, más fina, menos agresiva para la mujer. Insisto, menos dolorosa, menos sangrado, menos todo este tipo de cosas. Y sin necesidad de abrir. Antes, por ejemplo, agarraban nomás y llegaban y veían y le pinzaban, haz de cuenta, las trompitas y ya abrían. Y ahora nosotros hacemos todo el procedimiento sin necesidad de abrir al paciente, ¿no? Sí, se ha ido avanzando mucho en ese sentido. Es una técnica en ese sentido muy... Pues no sé, es la técnica del hoy. Ahora ya incluso hasta el robot podemos utilizarlo para operar ese tipo de cirugías. El robot sí nos ha venido a encarecer. Y sí, en algunos casos es muy útil. ¿Cómo es el robot? El robot no es un Arturito, ¿no? No es un Arturito. No, ¿cómo es ese robot? Propiamente el robot, haz de cuenta, tienes el paciente y el robot es una consola donde está el médico cirujano. Y tienes, haz de cuenta, aquí en los dedos como unos anillitos, te los colocas y con eso estás manejando las pinzas. Tú al paciente lo duermen, esto, lo otro, llega un equipo o tú mismo y coloca tus lentes, coloca tus pinzas y está todos puestos así. Y el robot es prácticamente lo que va a ir controlando todos los movimientos y diferentes partes de esto, ¿no? Entonces, tú puedes estar operando así, viendo aquí, con un visor, a 1 kilómetro, o aquí en la Tierra y otro en el espacio, digamos, si fuese necesario. Sí. Y estar operando, moviendo los dedos así y diciéndole al equipo que está en el cuarto donde está el paciente, diciéndole, a ver, hagan esto otro, y tú mismo, te digo, moviendo y haciendo los movimientos finos de las pinzas, cortando, coagulando, todo a distancia. ¿Y eso usted ya lo ha hecho? Sí, lo hemos hecho, sí.
nosotros, dentro de nuestra capacitación como ginecólogos, no te rotan para cirugía laparoscópica. Yo tuve que hacer un diplomado de alta especialidad, lo hice también ahí en el GEA, y ya después ya regresé a la clínica, la UMAE, esta de alta especialidad del Seguro Social, en la Gineco 4, y empezamos a hacerlo, y a operar, pero no con robot, porque es muy caro. Pero sí, caro. La cirugía laparoscópica la empezamos a hacer, pues, operar 3 veces por semana de a 2 pacientes, ¿no? Por 14 años, o cosas así, pues sí, es un poquito de pacientes. Sí. Entonces, bueno, de alguna forma, lo del robot sí, dentro de la capacitación que estábamos haciendo nosotros a personal del hospital, otros compañeros, nos fuimos por un laboratorio, nos llevó a Cincinnati a unas instalaciones propiamente de Johnson & Johnson. Wow. Y nos capacitaron acerca del robot, nos enseñaron un poquito. No es propiamente, se necesitan horas de estar usándolo, sí, mucha práctica, porque es como los juegos de Nintendo y este tipo de cosas, ¿no? Necesitas... Pero ya es súper pro. Y manejarlos bien, ¿no? Pero sí, te vas acostumbrando. Sí, realmente es apasionante. Ahora, por ejemplo, la histeroscopía, meter un lente por vagina y meterte al útero, y estás pasando agüita y estás viendo la cavidad por dentro. A veces hay miomas, hay adherencias, hay pólipos, muchos sangrados, en fin, y tú puedes, hasta por los pacientes con cáncer, ir y biopsiar un pedacito y tener el pedacito, ¿no? Pero a veces quitas miomas que están enormes y los vas quitando. Sí. Ya le queda la cavidad limpia para que se puedan embarazar, por ejemplo, ¿no? Esa es una cosa también muy bonita, la histeroscopía. Claro. No, hombre, o sea, hay infinidad de temas. Hay muchas cosas. O sea, por ejemplo, no platicamos que también es bien importante el tema de las infecciones, o sea, la prevención. Los sangrados. En fin, o sea, hay muchas cosas. Sí, por ejemplo, también lo de los embarazos artificiales también. Sí, todo lo que es la fertilización, o sea, todo lo que va en relación a la fecundidad, ¿no? O sea, desde las parejas que no pueden tener familia, pues hay que investigar por qué, si es por el varón, si es por ella, y dentro de las causas femeninas hay varias, ¿no? O sea, llámale en el cuello de la matriz, en el cuerpo del útero por miomas, adenomiosis, etcétera. Las trompitas que estén tapadas, que estén obstruidas, que no funcionen bien. Los ovarios, que no haya una buena capacitación de esto a nivel inmunológico, que haya reacciones para que destruyan los espermas, en fin, mil cosas. Para que se embarace una mujer es una condición muy complicada. Parece muy fácil. Y más si eres estudiante de medicina es muy fácil. Pero bueno, de que se embarace a que haya un bebé en la cuna, sí hay todo un camino, ¿no? O sea, sí es complicado el embarazo. Es un milagro. Es un milagro un embarazo. Es un milagro un embarazo. Y luego todavía se ponen exigentes, no, ya quiero niña. Y ahí están duro y dale, no, ya quiero niño. Y órale, no, realmente es eso, sí es muy complejo, ¿no? Sí, doctor, ya para ir cerrando el tema, que, sí, o sea, como le digo, podríamos seguir y seguir. Sí. En temas de recomendaciones para las mujeres, las niñas, adolescentes que nos estén viendo. Bueno, básicamente la medicina preventiva, insisto, es mucho más económica, menos dolorosa incluso, ¿no? O sea, si tú a una niña le das educación y le dices, mira, tienes que ir al ginecólogo, una adolescente, una chica que está en prepa y que está iniciando a lo mejor su vida sexual, etcétera, que está un poco desinformada o mal informada, sí, pues si tú le das información clara, oportuna y todo, de métodos anticonceptivos, de cuidados en sus relaciones, de cuidados por ejemplo, de esto para prevenir infecciones por virus de papiloma o infecciones de otro tipo, en fin, tú vas orientando al paciente, pues va a tener menos problemas en la vida, claro, que uno que de repente, ya se embarazó. Me ha tocado chicas de no sabían nada, 13 o 14 años embarazadas, ¿no? ¿Y cómo le hago? Bueno, pues ya estás embarazada, ¿no?
Y viene toda la problemática social, familiar, emocional, mil cosas. Entonces, yo creo que en cuanto a recomendaciones vayan con su ginecólogo de confianza, el que sea, el que más confianza les dé, para que les dé información desde métodos anticonceptivos, medicina preventiva en cuanto a toma de papanicolaos, revisión y autoexploración de mamas. Es muy importante, es el cáncer más frecuente en la mujer. Nos mata más mujeres ahora que el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama. Es más frecuente el cáncer de mama. Es más frecuente el cáncer de mama. Ayer fue el Día Internacional del cáncer de mama, ¿no? En fin, entonces te digo, yo creo que es más barato eso y mejor que una persona esté informada a una persona desinformada, ¿no? Sí, la educación y aparte tener mucha tranquilidad. Sí. O sea, de que cualquier cosa, sabes que ya fuiste al ginecólogo, pues es esto y lo otro. Además, por ejemplo, hay una cosa bien importante. Esto, el celular, te ha facilitado el que, bueno, puedas entrar a Google e investigar, ¿no? Pero a veces es mala la información. No todo lo que sale ahí es cierto. Entonces, ir con un profesional que pues, se ha dedicado a estar leyendo y la experiencia y demás, bueno, ya te da un poquito más de seguridades. Y además también es algo que yo les acostumbro con mis pacientes, es tenme la confianza, a la hora que necesites algo me escribes, me hablas o lo que sea, y ya te puedo yo ayudar a resolver tu problema, ¿no? Sí. Yo creo que es como ese apoyo también. Entonces, de recomendaciones es, sí, su visita anual, como ir al dentista también. Visita anual, la recomendación es visita anual, sea la edad que sea. Sí, yo diría que a veces, sí, efectivamente me las quieren llevar desde los 9 años. Pues sí, a lo mejor una visita así nomás, checar, ni siquiera la vas a explorar completamente a la niña, pero sí darte una idea de que esté todo bien, vaya marchando, y ya después de ahí ya, pero por ejemplo, a las niñas chiquitas, normalmente antes de iniciar vida sexual, que ahora ya los inician a los 13 años o 14 años, antes de iniciar su vida sexual, pues a veces información hace que se retrase un poco el inicio de la vida sexual, e incluso además también puedes vacunarlas contra el virus de papiloma y eso ser un poco preventivo, ¿no? Entonces es muy complejo. Te digo, desde eso hasta toda la mujer, infecciones, sangrados, embarazos, menopausia, pacientes con cáncer, hasta la senectud, ¿no? Toda la vida de la mujer. Esa es la vida del ginecólogo y obstetra. Doctor, mi admiración de verdad para usted. Muchas gracias. Que de verdad que todo lo que nos dice, súper apasionado, se ve que le encanta, que le fascina. Te digo que no he trabajado en mi vida. Gracias a Dios he estado en esto, ¿no? Sí, no, y aparte, o sea, lo que dice, que está a la disposición de sus pacientes. No, eso siempre, ¿no? O sea, eso, en ese sentido creo que sí es muy importante el estar disponible y el darles la seguridad de que les vas a contestar, de que les vas a aclarar si tienen cualquier intranquilidad. Sí, doctor, pues de verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí platicándonos de estos temas. Gracias, Pablo. Y cuéntenos dónde lo podemos encontrar acá en Policlínica. Bueno, yo estoy en Policlínica, actualmente estoy en la Ciudad de México y en Policlínica. En la Ciudad de México estoy lunes, martes y miércoles en Médica Sur, y aquí en la ciudad de Jalapa estoy en Policlínica, estoy en el consultorio 410, y bueno, ahí todo el tiempo, me encuentran pues por los celulares o en internet. En internet también. Doctoralia, sí, ahí estamos vi que muy buenas recomendaciones, doctor. Muchas gracias. Y ya entendido por qué. Gracias. No, pues muchas gracias, doctor, de verdad un gustazo. Gracias, Pablo. Y pues espero que esta información le haya servido a las personas que nos escuchen, a las mujeres, más que nada. Yo espero que no las haya desorientado mucho y que sí les sea No, y útil. pues ojalá que en algún momento podamos seguir hablando ya en parte 2 de todo lo que quedó pendiente, doctor. Con todo gusto, a tu disposición. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues nos estamos viendo. Espero que les haya gustado. Nos vemos próximamente.